Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas noches, aquí estamos. Esto es La Nación PM y bueno, y como todos los días a esta hora ya tenemos la información que recién adelantaba Tato Yang en la otra vuelta con los números que nos da el Ministerio de Salud. Estas son las cifras oficiales. En el día de hoy tenemos que hablar de 86 nuevos infectados. Ayer hablábamos de 30 infectados nuevos. Bueno, hoy hablamos ya de 86. El total en la Argentina es de 387 infectados. También en el día de hoy, bueno, conocimos la noticia de dos nuevos fallecimientos. Uno en Mar del Plata, otro en el Chaco, un hombre de 71 años, otro de 53 años. Lo cierto es que los nuevos infectados al día de hoy entonces son 86. Vamos al momento, la Argentina tiene la mayoría de los casos importados. Igual lo decíamos también en el día de ayer. Tenemos casos importados, que es la manera en donde comienza a llegar el coronavirus a cada uno de los países. Después de esto, los que llamados casos de relación estrecha, los estrechos, estos es las personas que tuvieron contacto con alguien que haya viajado al exterior, y aquellos llamados de comunidad. Bueno, estos son los que más preocupan. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya el virus está circulando en la comunidad y es lo que quiere controlar el gobierno justamente con esta cuarentena total que todos debemos respetar. Esto vamos a hablar también de esto durante el programa del día de hoy. Se intensificaron muchísimo, pero muchísimo los controles. Realmente fueron muy intensos los controles en el día de hoy. Igualmente nos encontramos con casos absurdos, por decirlo de alguna manera, porque realmente esos casos enojan. No solamente no te estás cuidando a vos, sino que no estás cuidando al resto de la población. Recién hablábamos, bueno, ¿qué preocupa al gobierno en este momento ante esta crisis que, bueno, parece que se va a extender en el tiempo, que no sabemos qué fecha final tiene? Vamos a hablar de esto que siempre tiene la mejor información, Jorge Liotti. Jorge, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eleonora. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Jorge. Bueno, en primer lugar preguntarte esto. Acabamos de dar las cifras oficiales. Esto lamentablemente, bueno, se va incrementando con el correr de los días. ¿Cuál es la principal preocupación que tiene el gobierno hoy? Mira, Eleonora, el incremento de los números esta semana se va a notar más, no solamente por la expansión del virus, como un poco se presumía y como vos marcabas cuando empieza a haber contagio local, sino también porque empezaron a descentralizarse los procesos de testeo, de análisis que se estaban haciendo hasta ahora solo en el Instituto Malbrán, y ahora hay 6 institutos, la idea es llegar a 35, y esto va a provocar una aceleración de estos análisis que estaban demorando a veces hasta 2 días para poder confirmar los casos. Es decir que vamos a ver, no hay que asustarse, es lo que se está previendo, un incremento de la cantidad de casos a partir de esta semana. Y yo te diría que de las varias preocupaciones que tiene el gobierno en relación con este tema, hay un punto que yo te diría que es central. La apuesta principal del gobierno a tratar de amesetar la famosa curva de contagio está puesta exactamente en el tema de la cuarentena. La Argentina, a diferencia de otros países, ha instrumentado esta restricción a la circulación en forma relativamente temprana. Más allá de que alguna gente dijo que se perdieron algunos días al principio, lo cierto es que cuando uno ve en el momento en el que se tomó esta medida en cantidad de días y cantidad de contagios, es bastante temprano, y por eso el gobierno está insistiendo mucho por el cumplimiento de esta cuarentena. Claro. ¿Y por qué razón, Eleonora? Porque yo te diría que es hoy la principal herramienta de combate contra la expansión del virus, habida cuenta de que si el virus de alguna manera se propaga a pesar de la cuarentena, el nivel de contención del sistema de salud es frágil. Esta es la razón por la cual el gobierno busca ganar un poco de tiempo. Hay una importante decisión de tratar de fortalecer un sistema de salud que tiene problemas de insumo, que tiene problemas de profesionales, lo admiten las fuentes del Ministerio de Salud. Aumentó muchísimo el nivel de ausentismo en algunos hospitales de la ciudad, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, un poco por temor a la expansión del virus, a la falta de reactivos, a la falta de insumos, a la falta de respiradores. Es decir,
hay dudas respecto de cuál puede ser la reacción del sistema de salud en el caso de una expansión muy fuerte. Por eso el gobierno insiste en la cuarentena, porque es la manera preventiva de evitar que escalen mucho los casos y se sobrecargue el sistema de salud. Yo te diría Ahora, que Jorge, conceptualmente este es el punto central. claro, Jorge, ahora, esto que vos decís es clave, ¿no? El sistema de salud en Argentina es realmente frágil, más allá de lo que veamos y la preparación que se esté dando en estos días. Recién veíamos lo que sucedía en Tigre, vemos también algunas otras carpas dispuestas y otros hospitales dispuestos por el ejército, de manera de fortalecer lo que hoy ya, con lo que contamos hoy en la Argentina. Lo cierto es que, bueno, todos hemos conocido este informe que le llegó al propio ministro de Salud, con dos escenarios, ¿no? Uno de 250.000 contagiados y otro de 2.500.000, que sería realmente, bueno, incontrolable aquí en la Argentina. La gran pregunta es, Jorge, a partir de esto que vos remarcabas recién, que tiene que ver con la importancia de cumplir con la cuarentena y que la Argentina haya tomado esta cuarentena total, anticipándose quizá a lo que estamos viendo que sucedió en otros países. ¿Realmente el gobierno piensa extender la cuarentena? ¿Hasta cuándo piensa extender esta cuarentena el gobierno nacional? Bueno, esto es materia de evaluación constante. Yo te diría que hoy hay una decisión política, en principio, extenderlo hasta el fin de semana de Semana Santa, es decir, que estaríamos hablando hasta el 12 de abril. Al principio habían hablado del 6 de abril, hoy hay un convencimiento de que sería por lo menos una semana más. Y esto tiene que ver con la expectativa de la curva de evolución que, según el gobierno, dentro de las evoluciones y los planteos, escenarios posibles, establecen que a partir del 20 de abril estaría el pico de expansión entre el 20 de abril y principios de mayo, con lo cual difícilmente el gobierno desactive lo que es, te diría, la medida central de su estrategia de contención de la expansión del virus, cuando todavía espera un momento más crítico. Esto lo eximiría de que eventualmente levanten la medida y después la tengan que reponer. Claro. Por eso, hoy de lo que se está hablando en forma concreta, yo te diría que está bastante avanzado en la decisión, es que se extienda hasta al menos el 12 de abril en función de cómo evolucione esta curva. Después habrá que ver si lo extienden un poco más, y también hay una cuestión que ya hay que ir un poco preparando a la sociedad, tiene que ver con que la salida de la cuarentena no va a ser una salida total. No van a decir, se terminó la cuarentena, salgan todos a la calle. Va a haber una restitución gradual hacia el funcionamiento normal de todo el esquema económico, productivo y social también. Pero yo creo que para esto falta bastante. Vamos a tener las semanas más importantes, yo creo que son estas que estamos transcurriendo, las primeras semanas de abril, y allí vamos a poder ver hasta qué punto la cuarentena está surtiendo efecto como esta herramienta central de la estrategia del gobierno. Pero ya te digo, prácticamente es imposible que el 31 de marzo, estamos hablando de la semana que viene, vuelva a la normalidad. Esto el gobierno ya lo descartó, no lo oficializa todavía porque tiene que evaluar si ya oficializa un corrimiento de una semana o ya habla de 2 semanas. Eso lo van evaluando permanentemente con el Ministerio de Salud. Un par de cosas más que te quería marcar justamente respecto de este tema de la cuarentena, a los que el gobierno le pone especial énfasis. Mañana, miércoles, es un día muy importante, porque vendría a ser, a pesar de que hoy parece que todos los días son iguales, hubiese sido el primer día hábil después de que se instituyó esta cuarentena. Obviamente fue el viernes, pero era el primer día. Claro, es cierto, porque lunes y martes, hoy es feriado, ayer fue feriado, pasa desapercibido de alguna manera por la situación que estamos viviendo todos, pero es cierto que mañana sería el primer día hábil después de el viernes, como bien decías vos, ¿no? Claro, el viernes fue el de peor cumplimiento, fue muy parcial, la noticia todavía era muy reciente, la gente no sabía bien en qué consistía la cuarentena. Claro. Bueno, después de eso vinieron sábado y domingo, fin de semana, lunes y martes feriado. Mañana el gobierno está muy pendiente de que no se instale esta idea de cierto regreso a la normalidad, que puede ser producto que es un día hábil y producto también de que puede empezar los primeros síntomas de agotamiento del aislamiento social. Por eso hoy la señal fue muy clara en ese sentido de que están pensando en medidas para acortar los horarios de atención de los supermercados, acotar los horarios de restricción para la circulación de la gente.
una medida adicional instrumentada hoy vinculada con el regreso del fin de semana largo, donde se están haciendo operativos justamente para actuar contra aquellos que habían dejado sus lugares de residencia habitual para pasar el fin de semana, argumentando que iban a pasar la cuarentena afuera y están volviendo. Claro. Bueno, hay operativos muy fuertes para tratar de disuadir que esto no ocurra. Y también se complementa con medidas adicionales que van tomando los distritos. La ciudad de Buenos Aires restringió a 13 accesos en la capital para tratar de acotarlo. Y en la provincia de Buenos Aires hay muchos municipios que están adoptando medidas de estas características por su propia cuenta. Yo te diría, Eleonora, que acá aparecen dos cuestiones laterales más. A ver. En primer lugar, un tema que le preocupa mucho al gobierno que tiene que ver con la situación en Brasil. En Brasil hay una situación que empieza a salirse de cauce porque no se tomaron las medidas de prevención adecuadas. Sabemos bien que el presidente Bolsonaro minimizó muchísimo el impacto del tema del coronavirus. Esto hizo que no se instrumentaran restricciones a la circulación y están teniendo una espiral de casos y de muertes muy preocupantes, y el gobierno está viendo el tema de la frontera con Brasil como un punto a poner mucha atención para impedir el paso por ese límite. El otro punto que mira con mucha atención es la provincia de Buenos Aires. Esto lo hemos hablado la semana anterior, no solo por las condiciones sociales, por las cuestiones sanitarias, porque hay una prevención allí respecto de cómo puede impactar. De hecho, de los 86 casos que hoy se conocieron, 30 son de capital, 30 de provincia de Buenos Aires. Yo creo que en provincia va a crecer más, pero allí también hay una cuestión política que el gobierno sigue con atención. Está cortada la vinculación entre los intendentes y el gobernador Axel Kicillof. ¿Está cortada la vinculación? Está muy lesionada, Eleonora. Mirá. No existe confianza en lo que hace el gobernador, que está más preocupado por el tema económico. Los intendentes pidieron una reacción más rápida. Esto le llega mucho a la Casa Rosada, que no sabe cómo ordenar. Hubo una reunión ayer con los intendentes, claro, precisamente con el gobernador, para tratar de ordenar esto. Pero fíjate que los intendentes empiezan a tomar medidas por su cuenta. Ya son varios los municipios que interrumpen por decisión propia la circulación entre un municipio y otro, o sea, como se van parapetando cada uno por su cuenta, porque la articulación integral allí no está funcionando del todo bien. Esa no es para nada, digo, Jorge, no es una buena noticia para nada, digo, esta que estás dando, porque me hace pensar lo mismo que sucedió cuando 7 provincias tomaron decisiones propias antes de que tome una decisión la Nación, que no gustó nada en la Casa de Gobierno, y finalmente el presidente Alberto Fernández terminó, citándolos y dictando esta cuarentena total. Digo, no es bueno que cada municipio ahora comience a cerrarse al otro sin tener una política integral de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, eso es lo que se está viendo en estos días, a pesar de la reunión de ayer, porque lo que no aparece allí es, digamos, una decisión desde el gobierno de La Plata de coordinar, monitorear y articular con los municipios. Y allí hay muchas desigualdades, hay algunos que reaccionaron tempranamente, tomando medidas en términos de fortalecimiento del sistema hospitalario, otros que se quedaron un poco más atrasados. Entonces, una vez que los casos empiecen a crecer, hay un temor allí que cada uno empiece a autorregularse por su cuenta sin una coordinación concreta. Este tema también es seguido con mucha atención por el gobierno de la ciudad, porque un 40% de los pacientes que se atienden en el sistema de salud de la capital federal vienen de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por eso hoy toma la ciudad esta decisión, Jorge? Sin duda, sin duda. ¿De cerrar tantos accesos? Exactamente, quiere restringir el acceso al sistema sanitario de la ciudad, que ya se presume que va a ser de un impacto muy importante, porque la ciudad de Buenos Aires es la primera receptora de aquellos contagiados por el virus, que vino desde el extranjero, como bien sabemos, y empezó a generar contagios primarios. Entonces, la ciudad de Buenos Aires es el foco original de propagación y va a tener un número de casos muy altos, aparte por su nivel de concentración urbana y porque se tardó hasta que se tomó la decisión, hubo una circulación interna. Entonces, claramente,
se está protegiendo, restringiendo los pasos, controlándolos para evitar un desborde del sistema sanitario de la ciudad de Ahora, Buenos Jorge, Aires. Jorge, recién decías, bueno, los intendentes creen que el gobernador está más preocupado por la economía que por las cuestiones sanitarias. Yo creo que son ambas las cuestiones preocupantes, ¿no? Porque uno también piensa en el Gran Buenos Aires, en el conurbano y en este principio de mes, en quién podrá recibir la paga de su sueldo finalmente, esta economía que está absolutamente frenada y eso que se va a sentir muchísimos más justamente entre los más postergados, ¿no? Bueno, ese era el foco de preocupación principal de Axel Kicillof, que cuando la semana pasada se habían anunciado las medidas de compensación para aquellos que tienen planes sociales o para aquellos que reciben un sueldo en blanco y se les reducía, o mejor dicho, se excluía por un mes los aportes patronales, la queja que hizo llegar Kicillof era que no estaban comprendidos aquellos que están en la economía informal, que es un gran volumen, entre un 30 y un 40% de la economía del conurbano. Para ellos empezaron a adoptarse estas medidas que se anunció, que todavía no se instrumentaron, que anunció ayer el gobierno, para ver cómo llega a estos sectores. Claramente es otra preocupación. Fíjate que en los últimos 2 días, en paralelo con la cuestión sanitaria, el gobierno nacional, también con apoyo del gobierno de la provincia y de la ciudad, empezaron a evaluar paliativos desde el punto de vista económico, porque claramente es otra preocupación. Y yo te cerraría un poco el contexto general con la última de las preocupaciones, que tiene que ver con la cuestión de la seguridad y el control social. Allí también aparecieron advertencias de los intendentes relacionadas con la necesidad de hacer un patrullaje constante para evitar cualquier situación de desborde, porque en este contexto es muy delicado, Claro, ¿no? claro. Entonces, el tema seguridad y el tema económico, yo te diría que son, aparte de la cuestión sanitaria, los dos focos centrales con los que se está trabajando. Y es claro lo que vos decís, Eleonora, ahora están apareciendo, el gobierno está mostrando herramientas como paliativos temporales para tratar de dar una respuesta en este mes concreto. Probablemente marzo sea un mes irregular porque tocó una mitad con cuarentena y una mitad no. Yo creo que el problema más profundo va a venir a partir de abril, porque se va a iniciar el mes con un parate total. Y sobre todo si se extiende la cuarentena, como vos decías, y como ha trascendido, ¿no? Esto de por lo menos hasta el 12 de abril, y que es probable que pueda extenderse aún más también, porque vos decías recién, el pico será entre el 20 de abril y pasadito abril, principios de mayo. Bueno, esto va a ser más difícil todavía la situación económica. Sin ninguna duda, Leonora. Mirá, las primeras evaluaciones que hace el gobierno, muy primarias, y te diría que a esta altura pueden ser optimistas, es que va a haber una caída del PBI de al menos un 2% más de lo que estaba previsto, que era un 2%. Es decir, están hablando de piso un 4%, una caída del PBI para el año a partir de esto. Eso hasta ahora. Yo creo que hay que seguir viendo la evolución, puede ser aún mayor, todavía no hay una estimación clara en este sentido. Entonces, claramente la cuestión, yo te diría que hoy el principal foco de preocupación económica es abastecimiento de productos básicos, que no se corte la cadena de pago y que todos puedan tener algún tipo de paliativo para tratar de sortear este mes, estos 2 meses tan críticos. Después, cuando pase, si Dios quiere, un poco el peor momento, en algún momento de mayo hacia junio, que quizás podamos empezar a vislumbrar la caída de los casos de contagio y una gradual y progresiva, un progresivo regreso a la normalidad, vendrá la cuestión más de fondo, de decir, bueno, la economía quedó en esta situación, ahora ¿qué podemos hacer? Esta, yo te diría, Leonora, puede ser una gran oportunidad también, si la crisis no es tan devastadora, no es tan profunda, si el número de infectados y de víctimas no es tan alto, y de alguna manera cierra un proceso relativamente, llamémoslo, positivo para el gobierno, porque habrá logrado manejar la crisis en buenas condiciones, Alberto Fernández también puede enfrentarse a una gran oportunidad para lograr un gran acuerdo, ese que se viene postergando hace tanto tiempo. Exacto, ya un poco con el argumento de la crisis del coronavirus, pero también con 10 años de retraso económico, que la Argentina no crece, todo el macrismo y gran parte de lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner, que la economía estuvo estancada. Es la gran oportunidad quizás
para que empresarios, gremios, instituciones, la política en general se resuelva y se dé una oportunidad para tomar decisiones más de fondo, a ver si la economía encuentra de esta gran crisis una oportunidad para salir del fondo de problemas que no son nuevos, no son de la crisis, pero que la crisis los agrava profundamente. Bueno, Jorge, siempre interesante escucharte. Muchísimas gracias. A vos, Eleonora, un gusto como siempre. Un beso grande. Bueno, hasta allí Jorge Liotti y ahora vamos a poner los ojos en Italia, que realmente la situación es muy preocupante y en el día de hoy lamentablemente aumentó el número de fallecidos.